¿Qué pasaría si te faltara una parte de ti y aún así siguieras caminando? No es una pregunta metafórica, es exactamente lo que muestran las esculturas de Bruno Catalano. Figuras humanas que avanzan por la ciudad con enormes huecos en el cuerpo, como si el vacío formara parte de su anatomía. No están rotas, no están cayendo, siguen su camino. Cuando ves una de estas esculturas por primera vez, algo te incomoda. Te obligan a mirar 2 veces, a preguntarte qué falta y por qué sigue en pie. ¿Es una pérdida? ¿Un viaje? ¿O una herida invisible que todos cargamos? En este vídeo vamos a descubrir quién es Bruno Catalano y por qué sus esculturas, aparentemente incompletas, conectan tan profundamente con nuestra vida actual. La migración, la identidad y la sensación de no pertenecer del todo a ningún lugar. Quédate hasta el final, porque entender estas figuras pueden hacerte mirar el vacío y a ti mismo de una forma completamente distinta. Bruno Catalano. Biografía de un artista marcado por el desplazamiento y la migración. Bruno Catalano nace en 1960 en Marruecos, en una familia de origen siciliano. Cuando apenas tenía 10 años, su familia emigra a Francia, un acontecimiento que marcará profundamente su manera de entender la identidad y el mundo. Cambiar de país siendo un niño no es solo un desplazamiento geográfico, implica un cambio de lengua, de referentes culturales, de entorno y de pertenencia. Es una experiencia que deja huellas duraderas, incluso cuando no se expresan de forma consciente. Ya instalado en Francia, Bruno Catalano no sigue un camino artístico convencional. Durante varios años trabaja como electricista y como marinero, recorriendo el Mediterráneo y viviendo de manera directa la experiencia del viaje continuo. Puertos, trayectos, despedidas y retornos se convierten en parte de su vida cotidiana. Para él, el viaje no es una metáfora romántica, sino una condición constante, una forma de estar en el mundo. No será hasta los años 80 cuando comienza a formarse en modelado y escultura, primero de manera autodidacta y después en talleres locales. Esta formación tardía y poco académica es muy importante, porque su obra no nace de una reflexión teórica previa, sino de una experiencia vital acumulada. Bruno Catalano esculpe desde lo vivido. La figura humana en el arte contemporáneo. Cuerpos cotidianos para preguntas actuales. En un contexto artístico dominado durante décadas por la abstracción, la instalación y el arte conceptual, la elección de la figura humana podría parecer conservadora. Sin embargo, en el caso de Bruno Catalano, esta decisión es profundamente contemporánea. Sus esculturas no recuperan el cuerpo idealizado de la tradición clásica, ni el heroísmo del academicismo. Representan cuerpos comunes, anónimos, reconocibles, cuerpos que podrían pasar desapercibidos en la calle. Pero esa aparente normalidad se rompe de forma radical. El cuerpo aparece fragmentado, atravesado por el vacío. No hay sangre, no hay violencia explícita, no hay dramatismo exagerado. La ausencia es limpia, casi silenciosa, y precisamente por eso resulta tan perturbadora. Bruno Catalano no muestra el dolor de la pérdida, muestra su consecuencia. El origen del vacío como lenguaje, del error técnico a la idea central. El rasgo más característico de la obra de Bruno Catalano surge de manera casi accidental. A comienzos de los años 2000, durante un proceso de fundición, una de sus esculturas queda incompleta. Parte del torso no puede recuperarse. En lugar de descartar la pieza, el artista se detiene a observarla con atención y comprende que ese vacío tiene una fuerza expresiva inesperada.
El cuerpo incompleto no pierde significado. Al contrario, lo multiplica. El hueco se convierte en metáfora de lo que falta, de lo que se ha perdido, de lo que no se puede recuperar. A partir de ese momento, el vacío deja de ser un error técnico para convertirse en el eje central de su lenguaje escultórico. Los viajeros. El viaje como estado permanente y sin destino fijo. La serie Los viajeros es el núcleo de la producción artística de Bruno Catalano y la que le da una proyección internacional. Se trata de esculturas de bronce, generalmente de tamaño real, que representan figuras humanas en actitud de caminar o de detenerse brevemente durante un trayecto. Casi todos llevan una maleta, una mochila o un bolso, elementos que refuerzan la idea del desplazamiento. Estas esculturas no parecen llegar ni partir. Están suspendidas en un estado intermedio, en tránsito. El cuerpo aparece fragmentado, como si una parte de él se hubiera quedado atrás. El vacío atraviesa la figura y permite ver el paisaje que hay detrás, el mar, el cielo, la ciudad. El entorno se integra literalmente en la escultura, convirtiéndose en parte de su significado. El vacío como experiencia visual y simbólica, cuando el entorno completa la obra. En la obra de Bruno Catalano, el vacío no es solo un recurso visual impactante, es un elemento conceptual fundamental. A través del hueco, el espectador ve el mundo real, lo que transforma la escultura en una obra abierta, cambiante, dependiente del lugar en el que se encuentra. De este modo, el cuerpo del viajero se llena de paisaje. La escultura nunca es la misma, porque el entorno modifica su lectura. El vacío obliga al espectador a participar activamente, a completar mentalmente lo que falta, a proyectar su propia experiencia en ese hueco. El cuerpo fragmentado y la identidad contemporánea. Ser alguien en movimiento. Tradicionalmente, el cuerpo completo ha simbolizado unidad, estabilidad y plenitud. En la escultura de Bruno Catalano, ese ideal se rompe. El cuerpo fragmentado se convierte en una metáfora de la identidad contemporánea, marcada por el cambio, la migración y la transformación constante. Viajar, cambiar de lugar o de etapa vital, implica dejar algo atrás. No llegamos intactos a los nuevos destinos. Perdemos referencias, vínculos, versiones anteriores de nosotros mismos. Las esculturas de Catalano no dramatizan esa pérdida, pero la hacen visible. La maleta, memoria, pasado y pertenencia que no se rompe. Un elemento esencial en estas esculturas es la maleta. Mientras el cuerpo aparece incompleto, la maleta siempre está entera. Es sólida, cerrada, estable. Ese contraste no es casual. La maleta simboliza aquello que el viajero conserva: recuerdos, experiencias e historia personal. En muchas esculturas, la maleta parece tener más peso visual que el propio cuerpo, como si lo que cargamos con nosotros fuera más resistente que nuestra forma física. Es una imagen poderosa de la memoria como ancla identitaria. Escultura y espacio público, obras que dialogan con la ciudad y el mar. Las obras de Bruno Catalano se instalan habitualmente en espacios públicos, puertos, paseos marítimos, plazas urbanas. El diálogo con el entorno es fundamental. Frente al mar, el vacío se llena de horizonte y refuerza la idea de viaje infinito. En la ciudad, el vacío se llena de arquitectura y tránsito, acentuando la sensación de desarraigo. El espacio no es un fondo neutro, sino una parte activa de la obra. Recepción y debate crítico, entre el éxito popular y la reflexión profunda. La obra de Bruno Catalano ha alcanzado un gran éxito popular y una amplia difusión internacional. Sus esculturas son fácilmente reconocibles
y generan una fuerte conexión emocional con el público. Algunos críticos han señalado que su lenguaje es repetitivo o demasiado literal, mientras que otros defienden que esa claridad es precisamente su fuerza. En cualquier caso, Bruno Catalano logra algo poco común en el arte contemporáneo: conectar con un público amplio sin renunciar a una reflexión profunda sobre la condición humana. Conclusión: avanzar aunque no estemos completos. Las esculturas de Bruno Catalano no están rotas, están incompletas porque hablan de una experiencia incompleta, la del viaje, la del cambio, la de la identidad en construcción. Nos recuerdan que avanzar no siempre significa estar entero y que el vacío también forma parte de lo que somos. Y eso ha sido todo por hoy. Si te ha gustado este análisis y quieres seguir explorando la historia del arte desde una perspectiva clara, profunda y accesible, te invito a suscribirte a nuestro canal, dejar un like y compartir este vídeo. Y además, dime en los comentarios qué crees que representa para ti estos cuerpos incompletos. Nos vemos en el próximo vídeo.